vamos a ver cómo dibujar árboles y para ello tengo cerca de 25 ejercicios de pequeños árboles que vamos a realizar en acuarela y en grafito para ver cómo se pueden hacer en las dos modalidades, tanto en pintura como en dibujo. Ahora bien, los árboles generalmente la gente tiende a realizarlos de forma redonda, de forma muy definida. Muchas veces no logran diferenciar entre los diferentes cambios de color en cada una de las ramas. Cuando se dibujan los árboles se deben ver cómo están divididas cada uno de los arbustitos o pequeñas secciones del árbol para poder hacer las luces y la sombra y darle forma y naturalidad a ese árbol. También el otro problema que ocurre es que la gente tiende a hacerlos muy definidos. Otro problema que puede ocurrir es que las ramas tienden a hacerlas más gruesas abajo en su base y más gordas en la parte superior, cuando las ramas se hacen gruesas abajo y delgaditas arriba. Es decir, a medida que van creciendo, por supuesto, van siendo más delicadas, más delgadas. Entonces, en la parte superior siempre son más flaquitas a medida que suben. En cambio, la base del tronco es más grueso. Esto parece lógico, pero no todas las personas lo aplican o lo ven. Entonces, acá les voy a ir mostrando cada uno de los árboles. Son diferentes tipos de árboles. Estoy trabajando con acuarela. Estoy trabajando con el color marrón para todo lo que es tronco y todo lo que es follaje se va a hacer con dos tipos de verde y con el amarillo. Voy a tener un poquito de agua y voy a usar un pincel pequeño, número 2, redondo, para hacer lo que es el follaje. Esta técnica puede utilizarse incluso para óleo, puede utilizarse para acrílico, puede utilizarse para acuarela. ¿Qué es lo que coloco? Primero una mancha general de color para darle forma a lo que es el árbol, es decir, más o menos cómo va. Esta mancha de color es ligeramente más clara y luego voy aplicando las otras tonalidades. Observen que este tipo de árbol que acabo de hacer tiene una ramificación que va del centro y de ahí va en forma radial formando unas pequeñas formas. Ahora vamos con este árbol que es un poco diferente. Obsérvense que es un solo palo hacia arriba y a partir de él van saliendo hacia los laterales derecho y izquierdo cada una de las ramas. Estas no son muy tupidas en el centro a diferencia del anterior, sino que van de un lado a otro con pequeños follajes en los laterales. Recuerden que todos los árboles tienen formas diferentes según el tipo de árbol, si es un cedro, si es un pino, si es un apamate, un araguaney, etcétera, etcétera. Acá tenemos otra forma, fíjense que esta es como una Y, la base, y arriba vamos a ir aplicando el color. Vamos a ir colocando poco a poco el follaje y observen también que no trazo las líneas de las ramas completas, sino que la dejo entrecortada porque se supone que hay partes donde la rama va a quedar cubierta. Esto lo hago porque estoy trabajando con acuarela, pero si ustedes están trabajando en óleo pueden trazar la rama completa e igualmente o con acrílico y también pues se tapa esa zona que quieren cubrir y no tienen ningún problema. Y si quieren repasar también la rama encima, pues no hay ningún problema. En la acuarela también, como se trata de un color oscuro, no hay problema de repasar las ramas que quieran que se vean en alguna parte del follaje. Tienen que tomar en cuenta que el follaje tiene que ser siempre irregular, no puede ser muy regular porque entonces pierde naturalidad. Acá tenemos otro tipo de árbol que se bifurca muchísimo en la parte inferior, es decir, en la parte inferior va formando varias ramas pequeñas. Este es más parecido a un arbusto. Recuerden que una cosa son los árboles y otra cosa son los arbustos. Los árboles tienden a crecer más que los arbustos y aparte de eso generalmente tienen un solo tallo principal que crece hacia arriba y una vez que está arriba se bifurca. En cambio los arbustos tienden a separar sus ramas o a bifurcarse
desde la parte inferior y tienden a crecer no más de 30 metros. Entonces son cositas que tienen que considerar también. Hay muchos arbustos que tienen flores, así como árboles que tienen flores, que después le pueden agregar puntos de color. Entonces primero hacen esta base que estamos haciendo con los verdes y los amarillos, o con los verdes y los blancos, depende del tono de la hoja, porque hay hojas que son más azuladas, hay hojas que son más verde limón, hay hojas que son más verde oliva, entonces depende. Yo estoy trabajando con estos 3 colores como una forma de ejemplo, porque lo importante que quiero que vean acá es cómo se van trabajando cada una de las zonas de los árboles según la forma del árbol, y para que vean cómo van adquiriendo volumen cada uno de los pequeños secciones de cada uno de los árboles. Fíjense que este árbol también es tipo Y, pero es un poco menos abundante su follaje con respecto al que hicimos con anterioridad, y pues la forma va cambiando. Fíjense que los colores claros siempre van arriba de cada una de las secciones y los colores oscuros siempre van en la parte inferior. También va a depender de la dirección de la luz. En este caso yo estoy colocando la luz desde la parte superior, pero muy bien podría ser lateral izquierda o lateral derecha. Acá tenemos otro tipo de árboles. Este punteado del árbol es un poco diferente. Voy a trabajar con toquecitos con la punta del pincel para que se sienta como que son las hojas de ese árbol que está allí. Fíjense que se ve más los puntitos de las hojas de los árboles. Entonces la idea es que se vean como puntitos, ¿ya? Aquí en este árbol, por supuesto, la sección de los colores no se ven tanto. Aquí vamos a hacer un bonsái. Fíjense que las líneas del bonsái son un poco más irregulares. Es un bonsái con estilo inclinado, como ustedes pueden ver allí. Entonces, observen que voy trabajando cada uno de los bonsái, cada una de las formas o de las ramas del bonsái, con poco follaje, y acá lo que destaca es el tronco en este tipo de bonsái. Entonces, fíjense que voy poco a poco agregando el color y voy sacando por secciones. Entonces, es importante que logren diferenciar cada una de las zonas o las secciones, o lo que se puede también llamar separaciones, entre cada uno de las cantidades o montoncitos de follaje que hay entre cada rama. O sea, cada rama tiene sus hojas y cada conjunto de hojas forman un montón o un grupo. Entonces, cada grupito o cada sección, como le llamo, tiene que diferenciarse para poder aplicar las luces y las sombras y darle volumen a ese árbol. Aquí vamos con una mata de coco. Ligeramente sencilla. Se hace la rama principal, que es larga hacia arriba. Luego se trazan unas líneas generales y a partir de allí se va sacando las hojas en forma de caída, ligeramente curva hacia abajo. Vamos ahora con lo que es el tronco de un pino. Y este se va a ir haciendo desde la parte de abajo un poco más ancho y arriba se va colocando más angosto, como ustedes pueden ver en el video. Ahora vamos con el próximo árbol, que también es un pino, pero la diferencia es que el follaje es un poco más pegadito y la dirección de las hojas van como si fueran creciendo hacia arriba, a diferencia del anterior, que el pincel o la pincelada tiene que ir hacia abajo. La pincelada va hacia arriba. Y aquí vamos con otro tipo de árbol también, que es central, es decir, va desde el centro con sus troncos, como para que vean cómo se va creando este tipo de árbol. También es muy parecido al anterior, solo que tiene más follaje en el centro del palo
que los otros. Ahora vamos con este otro grupo. Vamos a trabajar con este lápiz que tiene un grafito 2B. No voy a cambiar de lápices. Ustedes pueden usar dos tipos de lápices, el HB y un 6B, para dar los tonos claros y los tonos oscuros. Yo voy a trabajar con uno solo por cuestiones prácticas. Y principalmente nos vamos a concentrar en hacer primero el palo y luego vamos con los sombreados. Fíjense que hago una marca general muy suave con el lápiz como para darle forma al árbol, y después voy acentuando las partes de la sombra y donde van las ramas. Aquí saco las ramas desde la base principal. Este es un tipo de árbol vertical. Luego trazo aquí una leve mancha con trazos no muy definidos, especie de zigzag, si se puede decir, y luego voy aplicando las sombras en la parte inferior. Voy aplicando algunas sombras. Vamos con el otro árbol. Este árbol es un poco diferente, tiene una caída hacia abajo, entonces acá les voy trazando las secciones del árbol donde están las principales luces, las separaciones, y luego voy trazando la base donde está esa zona que se ve como caída. No sé si han visto este tipo de árbol, que es como que las hojas están como arrastradas hacia abajo, como caídas, como parecen como lianas, es decir, está muy vertical. Entonces, aquí lo importante es separar la sección o el grupo de hojas o el follaje. Fíjense que para que se vea como que la forma de ese árbol y la estructura de ese árbol. Aquí vamos con otro tipo de árbol. Es un árbol pequeñito, y acá este árbol se puntea especie de líneas. Se presiona y se suelta. Esas líneas se presionan y se sueltan, se presionan y se sueltan. Entonces hacemos estas hojitas para que se vea de este modo. Este tipo de árbol se puede usar muchísimo cuando se trabaja con atardecer y se usa nada más se puede usar nada más un color oscuro como un marrón o un negro, y no necesita más tonalidades. Acá vamos con otro tipo de árbol, más recto hacia arriba, también con follaje punteado. Obsérvense que primero coloco un trazo clarito, y luego, cuando ya tengo el trazo clarito que me da la forma, voy acentuando las formas de la sombra. Aquí este árbol también es como líneas, su follaje, solo que van desde el centro y sus hojas son como más alargadas, por lo que se trabajan como especie de líneas que van hacia afuera. Vamos ahora con otro estilo. Este es un pino. Lanzo una mancha general y luego voy aplicando y agregando sombras y tonos medios. Aquí este árbol tiene una sombra lateral izquierda. Este otro tipo de pino, fíjense que primero saco la forma general y luego voy agregando la forma, todo lo que es sombreado. Siempre la sombra abajo, a menos que esté iluminado, tenga una luz interior, ya eso es otra cosa. De lo contrario, siempre va a tener su sombra en la parte inferior. Lo importante es que sigan un patrón que no sea definido, que sea lo más natural posible, para que su árbol se vea bonito. Vamos con otro modelo. También con punteado. Este es mucho más punteado que el anterior, son puntos. Aquí no son
No es apretar y arrastrar, sino puntos, simples puntos. Puntos, puntos, puntos. Esos árboles que tienen esas hojitas chiquititas que parecen puntitos, pero no son tan espesos, sino que son un poco ralitos, más o menos, ese tipo de árbol, que tienen hojas chiquititas y no demasiada cantidad, y entonces pareciera que fueran un poco transparentes, ¿no? Dejan como traspasar la luz, ese tipo de árbol. Y aquí vamos con este tipo de planta, yo lo llamaría más arbusto que árbol, que tiene esas hojas grandotas. Pueden representarlo más o menos como les muestro allí, que trato de hacer la forma de las hojas sin hacerla demasiado definida, un poco para dar la alusión de que ese árbol tiene unas hojas grandes y tiene una caída y una forma particular. Vamos ahora con este otro tipo. Y por último, bueno, hacemos ya este último árbol de práctica. Espero que les sea útil, sobre todo para hacer todo tipo de árboles que puedan conseguir en cualquiera de sus proyectos o actividades que quieran realizar, pintar o dibujar. Y pues es una pequeña guía como para que ya quede claro cómo hacer los árboles. Recuerden que siempre tienen que ser irregulares, tienen que tomar en cuenta las luces y las sombras, tienen que identificar y separar las secciones o los grupos de cada una de las hojas de los árboles. Acuérdate que el conjunto de hojas forman grandes grupos y esos grupos forman un volumen, y ese volumen tiene unas luces y unas sombras que hay que aprender a ver y a diferenciar. Y es la principal dificultad que puede existir a la hora de hacer un árbol. Una vez que logren diferenciar esos volúmenes, esos grupos o esas secciones, entonces dibujarlas o pintarlas va a ser mucho más fácil, porque solamente ya es aplicar texturas y sombras o luces o colores más claros o más oscuros, dependiendo de la forma que le quieran dar a su árbol. La otra cosa importante es el tallo. El tallo o el tronco del árbol, las ramas tienen sus texturas particulares, tienen sus formas, tienen sus anillos, sus heridas, sus cicatrices, sus costras. Entonces, todo eso, si la quieren, de repente tienen una pintura o un dibujo de un árbol bastante grande donde pueden dar bastantes detalles, entonces es interesante trabajar todas esas texturas. Para eso les voy a dejar al final uno de los videos donde se trabajaron texturas de árboles con grafito, como para que se den una idea de cómo pueden enriquecer la textura de sus troncos para cada uno de sus trabajos. Hoy trabajamos más que todo lo que es la forma general del árbol y el follaje, de manera que tengan una guía de cómo poder pintarlos o dibujarlos. Aquí hay bastante variedad de árboles, hay muchos árboles más que de repente no hemos podido hacer aquí, pero acá hay una gran mayoría o generales que se ven que pueden realizar. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Denle a la campanita de notificación para recibir más videos tutoriales, y recuerden suscribirse a aquellos los que no han hecho. Para apoyar el canal pueden también compartir los videos en sus redes sociales. Muchísimas gracias, hasta luego, les saludo desde Taller Arte Libre.